Muy bien, y cuando son las 9 minutitos de esta mañana, vamos al encuentro de otro querido amigo que nos ayuda a pensar. Qué mañanita hoy, entre Hugo Alconada Moni, este libro maravilloso, Pausa, con el doctor Juan Carlos Chátquez. Y ahora vamos al encuentro del embajador Héctor Casanueva Ojeda, que también es profesor en la Universidad de Alcalá de Henares, de España, es académico, y tiene la virtud de pensar para el futuro. Héctor, buen día, gracias por atendernos. Sí, hola Herminia, buenos días, con mucho gusto. Bueno, empiezo por algo más actual y coyuntural, y no menor. Mañana, tu patria, en Chile, se produce un plebiscito para ver si se aprueba o no la constitución de una nueva constitución nacional. Sí, efectivamente, bueno, es un hecho histórico porque la verdad es que en el país nunca, en toda su historia, se ha creado una constitución ni ha habido un proceso constitucional participativo como el que se está comenzando a realizar ahora. Así que, en primer lugar, eso es bien importante. Y lo otro es que, claro, después de tantos años, después de la dictadura de Pinochet, después de la Constitución de 1980 que fue impuesta por Pinochet con un referéndum completamente amañado, que no tenía registros electorales, no se podía hacer campaña, etcétera, etcétera. Esa Constitución, a pesar de algunos cambios que se han hecho a lo largo de estos años, prevalece en sus fundamentos. Y es lo que vamos a decidir el domingo, que si cambiamos esa constitución y desatamos un proceso de constituyente que va a redactar una nueva constitución sobre nuevas bases y que, bueno, va a ser un periodo largo porque nos va a tomar 1 año y medio por lo menos entre la elección de los constituyentes, luego la redacción propiamente tal del texto constitucional y luego un plebiscito que tendría que aprobar o rechazar esa nueva constitución. Esto sin lugar a dudas es un hecho histórico, es un hito, y esperemos que sea realmente muy elocuente, ¿no?, las ganas de tener una nueva constitución para que tenga toda la fuerza de origen. Sí, bueno, los que estamos por ese cambio, efectivamente queremos que sea algo contundente para que no deje dudas con respecto a la voluntad popular de cambiar esa constitución. Así es. Mira, el proceso es complejo en todo caso, porque el domingo se van a decidir 2 cosas. Una, si queremos o no una nueva constitución. Esa es una primera decisión que se tomará en las urnas. La segunda decisión en la urna será si queremos que ese proceso sea mediante una convención mixta, que significa la mitad decidida por parlamentarios, es decir, con parlamentarios decididos por el Congreso, y la otra mitad de elección popular, o una convención constitucional que significa 100% de personas elegidas popularmente, a la cual no pueden presentarse los parlamentarios, salvo que renuncien a su escaño. Entonces, son 2 decisiones muy, muy relevantes que tenemos que tomar el domingo. Héctor, ahora paso al otro tema. Que te escuchaba y en las distintas conferencias y en los distintos proyectos a los que perteneces, hablando de la prospectiva, ¿no? Y digo, ¿qué imaginás, qué sociedad viene a partir de esta pandemia que llegó al mundo, ¿no? ¿Cuáles crees vos serán los efectos sociales y los efectos políticos que inevitablemente ocurrirán? Bueno, esa es una respuesta, Herminia, querida Herminia, es una respuesta imposible. Sí, porque
y me pones en un aprieto, tenés que decir algo respecto de eso. Sí. pero vamos a intentar por lo menos decir lo que yo estoy pensando, sí, y lo que estoy transmitiendo a través de algunas conferencias y coloquios. No cabe ninguna duda, lo dije en una conferencia ayer, que el futuro ya no es lo que era, ¿no? Había un futuro hace 2 décadas, 3 décadas, había un futuro relativamente lineal. Ya se veía que había como esta tesis del progreso constante, que las cosas iban a ir mejorando progresivamente cada vez más, que prácticamente no se veían disruptivos en ese futuro, y había un cierto optimismo con respecto al futuro de la humanidad en general. No vamos a decir, efectivamente había sectores de África, de América Latina, que la verdad que ni siquiera veían ninguna posibilidad de futuro, pero en general se pensaba, por lo menos en los centros de pensamiento y en los organismos internacionales, el sistema multilateral, que había un cierto futuro lineal. Pero hubo unos hechos posteriormente a ese optimismo futurista que generaron una disrupción. ¿Cuáles fueron estos? Desde luego la nueva globalización, una globalización siglo XXI que ya comenzó, por supuesto, en el siglo XX, y que cambió ciertos parámetros en cuanto a las relaciones multilaterales, las relaciones sociales y, por supuesto, las relaciones económicas y financieras, al abrir todos estos espacios. Y la otra disrupción enorme fue la creación de Internet. Hay que pensar que hace 20 años Internet era prácticamente desconocida en el mundo y desde luego no tenía las potencialidades que tiene hoy. No existía el Wi-Fi, no existían los teléfonos inteligentes. La televisión, los televisores no eran televisores Smart TV, con los cuales podías hacer una serie de cosas. En fin, luego una cosa completamente disruptiva en el desarrollo de la humanidad y que hace cambiar completamente el futuro. Es decir, el futuro era una cosa y mediante esta disrupción es otra cosa, que es la decodificación del genoma humano. Claro. Eso marca completamente una división en lo que era el futuro y lo que es el futuro, que es muy incierto. ¿Por qué es incierto? Porque están pasando cosas de decodificación del genoma humano, unido a la inteligencia artificial, unido a la singularidad tecnológica, que nos están llevando a un desarrollo distinto de la humanidad. El año pasado, en China, nacieron 2 bebés manipulados genéticamente para evitar su contagio de SIDA, lo cual puede significar que es algo positivo, pero esa manipulación también puede significar empezar a crear seres humanos o híbridos o un segmento de sociedad completamente desvinculado de lo que es el concepto de humanidad. Entonces, ¿qué va a pasar para adelante? Vino la pandemia. La pandemia fue algo que se anunció pero nunca se tomó en serio. Ahora la tenemos instalada con todos sus efectos multidimensionales en la economía, en las costumbres, en la existencia misma de las personas. Y esos hechos que cambian completamente la percepción de futuro nos indican por lo menos 2 cosas. Una, incertidumbre con respecto al futuro, y segundo, una incapacidad actual de gestionar el presente para tener un mejor futuro. Esas situaciones son las que hoy día nos tienen en tensión en el mundo. Si le metes a ese menú la guerra comercial de Estados Unidos-China, si metes en el menú lo que está pasando, y que no se habla mucho de eso, lo que está pasando entre el conflicto entre China y la India, lo que está pasando en la situación de Taiwán,
de Hong Kong, Claro. lo que está ocurriendo en África, etcétera, etcétera. Hay un menú de situaciones que hacen un futuro muy incierto. Por eso que lo que hablamos los prospectivistas es de que tiene que existir un sistema de inteligencia colectiva, de unidades de prospectiva en los gobiernos, en las instituciones internacionales, las universidades, las empresas, las multinacionales, etcétera, conectadas internacionalmente para ir transmitiéndose estas informaciones, pero en función de construir un mejor futuro y poder regular todos estos desarrollos que se están produciendo y que pueden llevarnos a hacer, como se dice históricamente, a hacer el ángel o a ser la bestia. Vos sabés que al escuchar la charla, la conferencia que diste ayer, me tocaste tangencialmente un tema, o yo lo sentí así, y a mí me parece clave. La necesidad que el mundo disponga de un árbitro para lo que estamos viviendo. Yo no sé quiénes los podrían formar ni con qué fuerza. Sí, ese es, claro, efectivamente, es un desafío, primero que hay que tomar conciencia social de esa necesidad, en primer lugar. En segundo, hay que presionar efectivamente a las élites políticas para que vayan entendiendo esta situación. Algunas la están entendiendo en algunas partes y se vaya avanzando hacia esto. Y luego, una cosa también muy complicada, sobre todo ahora con el tema de Estados Unidos, que no sabemos qué va a pasar con la elección norteamericana, que al fin, sea como sea, Estados Unidos es un gran elector, digamos, de todas las cosas en el mundo, pero lo que tenemos que lograr es que el sistema multilateral, Naciones Unidas y todos los sistemas, las agencias derivadas, vayan confluyendo hacia la creación de un sistema de inteligencia colectiva que vislumbre un futuro positivo para la humanidad. Eso se intentó antes de la pandemia con las metas de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, sí, ¿verdad? Sí. Pero que han quedado completamente superadas. No es que no haya que cumplirlas, pero están superadas. O sea, vino la pandemia y nos cambió completamente, y las respuestas que teníamos cambiaron porque nos cambiaron las preguntas. Claro. Vos decías ayer una cosa que me impactó, ¿no? Los chicos nacidos en esta década, es muy probable que tengan 100 años de vida. Sí, eso es, por ejemplo, una de las tendencias claras que se ven. Todos los nacidos en esta década van a tener entre 30 y 40 años al 2050, y su expectativa de vida claramente va a ser sobre los 100 años, en promedio en el mundo, o sea que habrá lugares donde será 110, incluso 120. Bueno, Héctor, lo cual pone en tensión completamente todos los sistemas, desde el futuro del trabajo hasta los sistemas de previsión social, sanitarios, ¿no? Sí. Y una cosa que vamos derecho a eso, va a cambiar también el estatus de pobreza. Es decir, hoy, entre tantas otras cosas, la persona pobre, la que no tiene relaciones, introspección, y además no tiene plata en el bolsillo, pero me parece que a partir de todo esto viene la nueva pobreza cuyo límite está marcado por este fenómeno que apareció hace 20 años, la conexión sí o la conexión no. Claro, exactamente. Sí, porque vamos a ver, la pobreza clásica, digamos, que es la falta de lo esencial para vivir, hace 20 o 30 años tenía que ver directamente con, por ejemplo, los alimentos, la vivienda, fundamentalmente eso, o sea, pan, techo y abrigo. Hoy la pobreza es multidimensional, tiene que ver con la ausencia de oportunidades de educación, con la ausencia de posibilidades de trabajo decente, trabajo digno,
etcétera, etcétera, etcétera. Es otro concepto de pobreza, en primer lugar. Pero si uno se proyecta al 2050, que parece lejano, pero está un poco a la vuelta de la esquina, visto prospectivamente, si uno se proyecta, se da cuenta de que esa pobreza va a ser otro tipo de pobreza, o mejor dicho, esa marginalidad internacional y nacional y local y regional es otro tipo de marginalidad, que va a ser la marginalidad digital, donde habrá personas que están en el sistema y personas que no están en el sistema. Y porque se habrá resuelto probablemente la parte básica, digamos, que es tener un pan cada día y tener un techo donde abrigarse y tener la posibilidad, en fin, de estar abrigado, digamos. Pero eso se habrá resuelto porque las tecnologías, la producción de alimentos, etcétera, etcétera, van a conducir a eso. Pero el problema va a estar en lo otro. Supermentes creadas por la inteligencia artificial, por la interconexión de las mentes, y luego una población marginada que no va a tener el acceso al conocimiento que se necesita, el acceso a ciertas categorías de vida que van a disfrutar otros sectores, que son los que tienen los recursos para hacer la investigación, para hacer el desarrollo tecnológico, etcétera. Héctor, no sabes cuánto te agradezco que compartas con nosotros todo esto que nos lleva a un futuro que está ahí, es decir, no termina de morir este presente o desembocar este presente en ese futuro. Somos parte de esta transición. Estamos efectivamente en un momento en que el pasado no muere y se solapa con el presente, y el presente no es capaz de vislumbrar y de crear un futuro. Entonces, ahora, yo creo, Herminia, y creo que es muy importante lo que tú haces con tu programa siempre y con tus escritos, de ir difundiendo estas cosas. Es importante para los auditores, para las personas que están conectadas con estas informaciones que tú provees, porque a lo mejor algunos de ellos se harán la siguiente pregunta y dirán, bueno, muy bien, pero esto, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿No? O sea, esto está bien lo que me está describiendo este señor, pero a ver, yo, ¿qué hago yo? ¿No? Entonces, esa es una inquietud importante, porque todos podemos hacer algo para que estas cosas sean distintas. Desde el lugar donde estemos, el lugar donde nos toque trabajar, donde nos toque estudiar, donde nos toque actuar políticamente o en fin, en el gobierno, etcétera, nosotros tenemos que transmitir estas ideas, y al mismo tiempo de transmitir, decir, mira, pensemos y presionemos a la élite intelectual y política para que estas cosas se tomen en cuenta. Hagamos leyes que sean que protejan nuestros derechos, ya no solo los derechos de siempre, los habituales, sino los derechos digitales, los derechos neurológicos. Herminia, se acaba de presentar en una forma pionera, por primera vez en el mundo, en el Parlamento chileno, una ley que protege los neuroderechos. ¿Y qué serían? ¿Qué son los neuroderechos? Es el derecho ya no solamente a proteger los datos, sino a proteger tus pensamientos, a que no te puedan, mediante un chip o unos sistemas de captación, que no te puedan robar tus pensamientos. Claro. Eso hoy día parece una completa ciencia ficción, y sin embargo así es, está ocurriendo, no con seres humanos, pero está ocurriendo a nivel experimental, con ratas, sí, con monos. ¿Cómo se llama? Es muy conocido este señor que está experimentando, cuyo apellido se me
borró en este momento. Sí, no, Miguel, sí, yo exacto, creo que te refieres sí. a Miguel Just. Exacto, El, sí. Que él es el impulsor del proyecto Cerebro Humano en Estados Unidos, que inició con Obama. Hay otro proyecto Cerebro Humano en Europa también, y que están auscultando cómo funciona el cerebro en función de la solución de enfermedades tan complejas como el Alzheimer y de aprendizajes veloces, potenciando lo que supuestamente cada persona lleva en su ADN, ¿no? Bueno, y ahí es donde está el peligro, porque entonces habrá privilegiadas, mentes veloces, mentes con muchas capacidades intelectuales potenciadas, y otras que estarán en la marginalidad, y entonces de ahí a un nuevo sistema, de una nueva situación de supremacismo intelectual, y ya no solo genético o racial, hay un paso. Héctor, un placer. Y si tenés el material de este proyecto de ley de Chile, me encantaría que me lo puedas facilitar para hablar con alguien, ¿no?, de sus autores, de los neuroderechos. Me parece esencial. Sí, por supuesto. Hemos hecho una publicación sobre eso en el Consejo Chileno de Prospectiva. Te la voy a hacer llegar. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, y gracias por todo. A ti también. Nada, adiós, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Héctor Casanuevo Ojeda, embajador y catedrático, embajador chileno y catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares de España, que nos ayuda a pensar ese futuro que ya se nos viene. No piense